Hola a todos, mi nombre es Juanito234, y en el siguiente vídeo les mostraré una práctica sobre ebullición. Con esto les estaré hablando sobre los regímenes de ebullición y la curva de ebullición y demás cosas bien perronas jajajajaja xd. Para complementar la teoría les mostraré paso a paso el proceso de ebullición del agua en forma física para que puedan apreciar bien el fenómeno. Muchas aplicaciones conocidas de la ingeniería comprenden la transferencia de calor por condensación y ebullición. La ebullición es un proceso de cambio de fase de líquido a vapor precisamente como la evaporización, pero existen diferencias significativas entre las dos. Como una forma de transferencia de calor por convección, el flujo de calor en la ebullición, de una superficie sólida hacia el fluido, se expresa con base a la ley de enfriamiento de Newton como Q de ebullición es igual a coeficiente de transferencia de calor por la diferencia de temperatura superficial y la temperatura de saturación. Donde la diferencia de temperatura se expresa también como T de exceso. Regímenes de ebullición y la curva de ebullición. En 1934 el señor Shiro Nukiyama, quien utilizó experimentos de alambres de diferentes materiales calentados eléctricamente y sumergidos en líquidos. Nukiyama advirtió que la ebullición toma formas diferentes, dependiendo del valor de la temperatura de exceso. Se observaron 4 regímenes diferentes de ebullición. Ebullición en convección natural. Ebullición nucleada. Ebullición de transición. Y, ebullición de película. En la siguiente ilustración se pueden apreciar estos 4 regímenes sobre la curva de ebullición, la cual es una gráfica del flujo de calor en la ebullición contra la temperatura de exceso. Se aprecia una curva la cual está dada por el agua y que en forma general representa también a diferentes fluidos. La forma específica de la curva depende de los materiales en la superficie de calentamiento y de la presión del fluido, pero es prácticamente independiente de la configuración geométrica de dicha superficie. Ebullición por convección natural. Desde 0 hasta el punto A sobre la curva de ebullición. En la termodinámica se aprende que una sustancia pura a una presión específica empieza a hervir cuando alcanza la temperatura de saturación a esa presión, pero en la práctica no se ven burbujas formándose sobre la superficie de calentamiento hasta que el líquido se calienta unos cuantos grados arriba de la temperatura de saturación y por lo tanto el líquido está ligeramente sobrecalentado y se evapora cuando sube hasta la superficie. En este modo de ebullición la convección natural rige el movimiento del fluido y la transferencia de calor de la superficie de calentamiento al fluido se realiza por ese mecanismo. Ebullición nucleada, entre los puntos A y C. Las primeras burbujas se empiezan a formar en el punto A de la curva de ebullición, en varios sitios preferenciales sobre la superficie de calentamiento. Estas reciben el nombre de comienzo de la ebullición nucleada de la curva de ebullición. Conforme nos movemos a lo largo de la curva de ebullición hacia el punto C, las burbujas se forman con rapidez cada vez mayor y en un número creciente de sitios de nucleación. Ebullición de transición, entre los puntos C y D sobre la curva de ebullición. A medida que se incrementa la temperatura del calentador y, por consiguiente, la temperatura de exceso más allá del punto C, el flujo de calor disminuye como se muestra en la figura. Esto se debe a que una fracción grande de la superficie del calentador se cubre con una película de vapor, la cual actúa como un aislamiento debido a su baja conductividad térmica en relación con la del líquido. Ebullición en película, más allá del punto D. En esta región la superficie de calentamiento queda cubierta por completo por una película continua estable de vapor. El punto D, en donde el flujo de calor alcanza un mínimo, se llama punto de Leidenfrost, en honor de J. C. Leidenfrost, quien en 1756 observó que las gotitas del líquido sobre una superficie muy caliente salta de un lado a otro y se evaporan con lentitud. El punto C sobre la curva de ebullición, también se conoce como punto de fusión, o crisis de ebullición, y el flujo de calor en este punto es el flujo de calor de fusión.
Aquí se puede observar el movimiento del líquido, que se comienza a calentar unos cuantos grados arriba de la temperatura de saturación. En esta etapa, como les expliqué anteriormente, se comienzan a formar las primeras burbujas en varios sitios a medida que la temperatura del calentador aumenta y en consecuencia el número de burbujas se hace notable conforme el tiempo transcurre. Las burbujas que se mueven a lo largo del camino hasta la superficie libre se revientan y liberan su contenido de vapor. Conforme el tiempo transcurre, la temperatura aumenta y las burbujas de vapor se hacen más notables, además el flujo de calor disminuye. La ebullición nucleada que se tenía en la etapa anterior es reemplazada por completo por la ebullición de película. Para el agua, la ebullición de transición se presenta sobre el rango de temperatura en exceso alrededor de 30 grados centígrados hasta más o menos 120 grados centígrados. Como podemos observar, el número de burbujas que fluyen hacia lo largo del vaso es constante, ya que en la parte del calentamiento se forma una película de vapor. La presencia de la película de vapor entre la superficie calentada y el líquido hace que la razón de transferencia de calor en la región de ebullición de película disminuya. En conclusión, cabe mencionar que este fenómeno, aunque tiene gran importancia e interés, ya que es algo cotidiano que por lo menos uno de nosotros lo ha hecho y que de forma implícita se hace este tipo de experimentos. Y además de que el agua es un compuesto muy accesible y práctico. En relación a la teoría, esperamos que quede un poco más claro acerca de todo el proceso que conlleva el calentamiento de un líquido, y las fases o etapas que sufre. Esto ha sido todo por el momento. Esperando que les haya gustado y todo el pex. Denle like y suscríbanse al canal.